A ver, vamos a esperar. Bien, entonces en este video, como habíamos indicado, vamos a hacer el cálculo, de las medidas descriptivas, pero aplicando métodos numéricos y vamos a calcular específicamente las medidas de tendencia central, que son la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Y entonces para eso vamos a ver nuevamente las formulitas. Entonces estamos compartiendo pantalla. No sé si pueden ver la fórmula. Hola. ¿Se puede ver la presentación? Sí, ingeniero, se Sí, ve. Bien, habíamos dicho que, bueno, nosotros, vamos a trabajar siempre, no siempre, sino en la mayoría de los casos, con una gran cantidad de datos, los mismos que tienen que ser agrupados en un número de clases. Y por lo tanto, tenemos fórmulas para calcular estas medidas de tendencia central, tanto para datos que no están agrupados en clases, pero también para datos que están agrupados en clases. Y esta es la formulita que tenemos cuando nosotros tenemos datos agrupados en K clases, ¿no? Entonces, hemos explicado ya esto en la anterior clase, la formulita, y vamos a copiar ahora la fórmula. Nos vamos a ir a nuestros datos. Estos son nuestros datos con los que hemos estado trabajando. Y ahora vamos a hacer los cálculos, ¿no? Entonces acá vamos a poner, ¿no? Aquí tenemos entonces medidas de tendencia central, medidas de tendencia central. Dentro de estas medidas de tendencia central tenemos la aritmética, media aritmética. Bien, entonces acá lo vamos a pegar la formulita. Bien, vamos a ordenar un poco más esto. Bueno, ahí tenemos la fórmula. Bien, ahora ustedes pueden ver ahí la formulita justamente de la media aritmética. Y dice que la formulita nos señala que la media aritmética va a ser igual en el numerador a la sumatoria del producto de las marcas de clase multiplicado por las frecuencias absolutas, ¿no? Y luego tenemos que hacer una sumatoria de ese producto, ¿no? Dividido entre la sumatoria de las frecuencias. Entonces, tenemos que, para aplicar esta fórmula, multiplicar la marca de clase con la frecuencia absoluta. Entonces, nos vamos acá a nuestra tabla de frecuencias. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Y aquí entonces tenemos nosotros que generarnos una nueva columna que va a ser marca de clase, que para nosotros va a ser ahora X, multiplicado con la frecuencia absoluta, con FAPS, frecuencia absoluta. Entonces vamos a hacer esa multiplicación. Para la primera clase tenemos su marca de clase es 47.5 centímetros multiplicado por su frecuencia absoluta que es 14. Entonces estamos multiplicando y eso vamos a hacer para todas las clases y por lo tanto vamos a tener acá estos valores. Esos son las multiplicaciones de marca de clase con frecuencia absoluta. Bien, ahora vamos a ver formato de celda para colocar solamente dos decimales. Le damos número y dos decimales. Bien, entonces acá nosotros hemos generado una nueva columna, ¿no? Que justamente es el producto de la marca de clase con la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces acá nos vamos, le damos borde. Y ahora lo que tenemos que hacer es la sumatoria. La sumatoria, tenemos que sumar y nos vamos a fórmulas, autosuma. Y ahora sí sumamos y ahora tenemos entonces esta sumatoria. Entonces esa sumatoria la vamos a colocar ahí. Entonces, ese sería ese valor, ¿no? De 169.620, la sumatoria del producto
de las marcas de clase por las frecuencias absolutas, ¿no? Y acá tenemos también las frecuencias absolutas y este valor 2653 son en realidad la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, fíjense, acá viene la suma, dice la formulita que hemos hecho es sumar. En la suma desde la celda J45 hasta la celda J54. Entonces, ahí tenemos también la sumatoria de las frecuencias absolutas. Bien, entonces ahora vamos a aplicar la formulita. Aplicando la fórmula, bueno, vamos a insertar acá el valor, la simbología, y entonces vamos a tener, acá aplicando, vamos a tener acá la simbología de la media. La simbología de la media está acá. Bien, y vamos a tener entonces ese valor ahí. Vamos a tener la simbología, entonces ese valor va a ser el valor de la media aritmética. Y ahora vamos a calcular. Esto va a ser igual, dice, al numerador, que es la sumatoria del producto, de la multiplicación de marca de clase por frecuencia absoluta, y la sumatoria es ese valor. Ese sería el numerador. Dividido entre la sumatoria, dice, de las frecuencias absolutas. Aquí tenemos la frecuencia absoluta y su sumatoria es esa celda. Por lo tanto, este será el valor de nuestra media aritmética. Entonces acá vamos a darle formato de celda, número, y entonces acá colocamos en centímetros, porque estamos trabajando con el diámetro a la altura del pecho en centímetros. Y entonces acá tenemos que nuestro valor, el valor que representa a esos 2653 árboles en relación a su variable diámetro a la altura del pecho, el valor representante es 63.9 centímetros. Si nosotros quisiéramos redondear, también podríamos decir que es 64 centímetros. Será entonces el valor del diámetro que representa a todos los árboles a los cuales se les ha medido el diámetro, que son 2.653 árboles. Entonces, de todos esos árboles, este diámetro es el representativo, ¿no? La media, el promedio, ¿no? 63.94 centímetros. Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta medida de tendencia central de la media aritmética? Su ventaja fundamental es que la fórmula de cálculo es sumamente sencilla. Nosotros simplemente necesitamos hacer la multiplicación de marca de clase con frecuencia absoluta, la sumatoria, y luego ya tenemos, aplicando la formulita, vamos a tener directamente la media aritmética. ¿Cuál será su desventaja de la media aritmética? Desde el punto de vista de la teoría estadística, la media aritmética es poco robusta, ¿no? ¿Y eso qué significa poco robusta? Significa que es una medida que es muy influenciada cuando nosotros ingresamos, adicionamos valores extremos inferiores o valores extremos superiores. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá eh, ingresaríamos, ¿no? Algunas mediciones del diámetro, por ejemplo, que tuvieran 90 centímetros, ¿no? O 100 centímetros, que serían valores extremos superiores. El valor de la media aritmética rápidamente va a cambiar, ¿no? En esa dirección se va a ir hacia los mayores valores, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que es una medida que es poco robusta, porque es muy influenciada. De la misma manera, si nosotros incorporamos un valor extremo inferior, entonces el valor de la medida aritmética rápidamente va a cambiar en esa dirección. Entonces, hay cambios bruscos del valor de la media aritmética en la dirección, ¿no? En la dirección de los valores extremos que se hayan adicionado a la base de datos. Bien, ahora vamos a ver la segunda
la segunda medida de tendencia central, que es la mediana. Bien, la mediana, vamos a ver también su formulita acá. Es un valor a partir del cual una mitad de los datos se encuentran debajo de ese valor y la otra mitad están encima de ese valor. Entonces aquí tenemos la formulita de la media, de la mediana para datos agrupados. La vamos a copiar, vamos a nuestra base de datos y acá también la vamos a pegar y vamos a hacer un análisis de esta formulita que tenemos de la mediana. Bien, como ustedes pueden ver, la formulita de la mediana es un poco más complicada, eh, eh, simplemente porque ingresan mayores elementos para su cálculo, ¿no? Vamos a ver acá. Bien, aquí un poco más. Bien, entonces aquí ustedes pueden ver la mediana, la formulita de la mediana. Y estamos indicando que ese es un valor también central, ¿no? De tendencia central de un conjunto de datos, pero a partir del cual hemos dicho, debajo de ese valor se encuentran la mitad de los datos y encima de ese valor se encuentra la otra mitad. Eso significa que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 100 datos del diámetro, la mediana va a ser un valor que vamos a calcular, pero que significa que 50 datos están debajo de ese valor y los otros 50 datos están encima de ese valor, ¿no? Por eso que también se le denomina el cuantil, a la mediana el cuantil de 0,5, ¿no? Entonces, es el que justamente es como si nosotros tuviéramos una torta y quisiéramos partir la torta exactamente en dos partes iguales. Ese es el mismo concepto de la mediana, ¿no? Es un valor representativo también de un conjunto de datos, pero el cual, ¿no? El cual está en un punto donde debajo de esto están la mitad de los datos y encima de este punto están la otra mitad de los datos. Bien, ahí tenemos la formulita de la mediana para datos agrupados que nos dice que la mediana es igual al límite inferior de la clase de la mediana más paréntesis, y ahí tenemos en el paréntesis, en el numerador, n dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase de la mediana, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Entonces, acá lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es la clase de la mediana? ¿No? Porque acá en la fórmula de la mediana siempre nos está pidiendo la clase de la mediana. Entonces, la pregunta va a ser acá, ¿cuál es la clase de la mediana? ¿Cuál será la clase de la mediana? ¿No? Entonces ahí vamos a tener esa pregunta, ¿cuál es la clase de la mediana? Y hemos dicho que tiene que ser aquella que contenga el 50% de los datos, ¿no? Una vez que estos son ordenados. También acá en la mediana es importante el ordenamiento de menor a mayor. Pero cuando nosotros tenemos una tabla de frecuencias, como estamos viendo acá, ya hay ese ordenamiento, porque fíjense acá, en la primera clase están de 41 a 49, luego de 49 a 57, etcétera. Y por lo tanto, la tabla de frecuencias ya están ordenados de menor a mayor, ¿no? Entonces, acá ahora vamos a generar una nueva columna, ¿no? Que lo vamos a llamar intervalo de frecuencia relativa, relativa acumulada, ¿no? Entonces, el intervalo de frecuencia relativa acumulada, que aquí lo podemos poner en porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Ustedes pueden ver acá, dice 0,53 la primera clase. Entonces, la primera clase va a ir de 0%, porque siempre vamos a empezar con eso, hasta el 0,53%.
La segunda clase va a ir de 0,53% hasta 18,39%. 18,39%. La tercera clase va a ir de 18,39% hasta, hasta 65, hasta 65,02. Entonces tenemos 65,02%. La siguiente clase va a ir entonces de 65,02%, va a ir hasta 87,83, 87,83%. La siguiente clase va a ir de 87,83% hasta 95,55, 95,55%. La siguiente clase va a ir de 95,55% hasta 97,59%. La siguiente clase va a ir 97,59% hasta 98,34%. 98,34%. La siguiente 98,34% hasta 99,62%. La siguiente va a ir de 99,62% hasta 99,89%. Y finalmente tenemos la última, que va a ir de 99,89% hasta el 100%. ¿No? Entonces estamos viendo entonces acá, ha empezado en 0 y tiene que acabar en 100%. ¿No? Entonces ahí tenemos el intervalo, el intervalo de las frecuencias relativas acumuladas en porcentaje, ¿no? Bien, entonces ahí vamos a tener también esos valores. Bien, ahí tenemos, ¿no? Entonces ahora nosotros hemos dicho que tenemos que identificar dónde está la clase de la mediana. La clase de la mediana es aquella que va a contener el 50% de las frecuencias relativas acumuladas. Y si nosotros nos vemos acá, vamos a tener esta clase, que es la tercera clase, ¿no? Que es la que contiene el 50%. En esta clase está una gran cantidad de datos, porque fíjense, estamos desde un 18% yendo hasta un 65%. Entonces, esta clase incluye a esta frecuencia relativa acumulada del 50%. Por lo tanto, la clase de la mediana es la clase 1, 2, 3. Bien, entonces vamos ahí. Vamos nuevamente al cálculo. Entonces decimos la clase de la mediana es la tercera clase. La tercera clase. Bien, entonces tenemos ya ahí la tercera clase. Ahora aplicamos la formulita. Entonces nuevamente nos vamos a ir, fíjense acá, mediana. La simbología que le damos es ME simplemente. Entonces vamos a colocar acá su simbología y entonces vamos a tener que la mediana acá, la mediana, entonces acá lo vamos a colocar ahí, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular el valor de la mediana, ¿no? Bien, ¿cuál será entonces el valor de la mediana? Lo que tenemos que hacer simplemente es aplicar esta fórmula que tenemos acá, ¿no? Entonces decimos igual, el límite inferior dice de la clase de la mediana. Hemos dicho la clase de la mediana va a ser es la clase 3, ¿no? Entonces nos vamos ahí. El límite inferior, acá tenemos límite inferior de la clase de la mediana. Ese será el límite inferior de la clase 3. Ahora tenemos más
paréntesis, 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 dice n dividido entre 2. N, nosotros tenemos acá, ese es el valor, n dividido entre 2. Bien, cerramos. Menos, dice, la frecuencia absoluta acumulada. Aquí tenemos la frecuencia absoluta antes de la clase de la mediana. Si la clase de la mediana es la 3, entonces el antes es el 2, ¿no? Todo eso tenemos que ahora dividir entre la frecuencia absoluta de la clase de la mediana. Entonces nos vamos a sacar la clase de la mediana, su frecuencia absoluta es ese valor, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos todo eso, ¿no? Y ahora vamos a revisar un poco los paréntesis ahí, si están bien, ¿no? Entonces, tenemos que multiplicar por el intervalo. Aquí vamos a ver mejor. Bien, aquí tenemos que ir viendo, a ver la formulita. Esto de acá es n dividido entre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada, está bien dividido entre la frecuencia. eh, Bien, entonces acá tenemos una más. Tenemos esa. Sí, tenemos esa. Ya está bien. Entonces, ahora esto tenemos que multiplicar. Una cosa que tienen que tomar en cuenta acá para no tener problemas es los colores de los paréntesis. Aquí, por ejemplo, está cerrando con color morado. Todo el numerador estamos cerrando con color rojo. La división estamos cerrando con el paréntesis de color negro, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos un mismo número de paréntesis abiertos y también un mismo número de paréntesis cerrados. Ahí tenemos tres paréntesis abiertos y tenemos tres paréntesis cerrados. Bien, luego multiplicado por el intervalo de clase. Entonces vamos a ir a buscar el intervalo de clase donde se encuentra. Eso hemos calculado al principio, ¿no? Vamos a ir a buscar aquí. Aquí tenemos el intervalo de clase, ¿no? Entonces seleccionamos eso y esa sería nuestra mediana. Bien, entonces nuestra mediana tiene este valor. Le damos formato de celda, número, y acá le vamos a dar centímetros, ¿no? Entonces nuestra mediana, el valor de la mediana es 62,43 centímetros, ¿no? Entonces eso significa que si nosotros tenemos, por ejemplo, acá, la interpretación sería lo siguiente. Nosotros tenemos 2.653 datos, ¿no? Entonces, n es 2.653 datos, ¿no? Esos son los que tenemos acá. A ver, 2.653 está bien. Entonces, n medios, la mitad sería igual a este valor dividido entre 2, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, ¿no? 1.326, ¿no? Entonces esto lo vamos a redondear a 1.326. Bien, entonces, ¿para qué estamos haciendo eso? Esto estamos haciendo para interpretar. Entonces nosotros vamos a decir que, ¿no? Que la mediana de 62,43 centímetros, significa que, ¿no? 1.326, ¿no? Datos se encuentran debajo, debajo de este valor, ¿no? Y los restantes, 1.325 datos se encuentran, ¿no? Encima de este valor, encima de este valor, ¿no? Por lo tanto, podemos decir también la probabilidad de encontrar
¿no? Diámetros a la altura del pecho, ¿no? Mayores a 62,43, este es 50%, ¿no? Y la probabilidad de encontrar valores menores a 62,43 también es el otro 50%. Entonces acá, para finalizar la interpretación, podemos decir la probabilidad de que X, la variable aleatoria de diámetro, ¿no? Por ejemplo, sea menor, acá, sea menor o igual, menor o igual, la probabilidad de que X, los valores del diámetro sean menores o iguales a 62,43 centímetros, ¿no? Podemos colocar centímetros. Entonces la probabilidad es igual a un 50%, ¿no? A un 50%, ¿no? Entonces ahí vamos a tener eso. Y también podemos decir entonces que la probabilidad de que X presente valores mayores o iguales a 62,43 centímetros es igual al otro 50%. Bien, entonces esa sería la manera en la que nosotros tenemos que interpretar este valor de la mediana, ¿no? Entonces, es un valor que exactamente nos está indicando ahí que este, a partir de este valor la mitad se encuentran debajo y la mitad encima, ¿no? Bien, entonces ya tenemos también calculado el valor de la mediana, ¿no? Bien, ahora nos vamos a ir a la tercera, ¿no? A la tercera medida de tendencia central, que es la moda, la moda. Y también tenemos moda de datos agrupados y moda de datos que no están agrupados, ¿no? Y la definición de la moda este sería el valor que más se repite en un conjunto de datos, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, unas 50 mediciones del peso de las personas, entonces la moda va a ser el valor que más se repite. ¿Cuál es el peso que más se repite de ese conjunto de personas, ¿no? Entonces, la moda está muy relacionado con lo que es la frecuencia absoluta, ¿no? Porque la repetición de los datos se expresa a través de la frecuencia absoluta. Justamente la frecuencia absoluta es el que está indicando el número de veces que se repite una medición, una observación o un conteo, ¿no? Entonces, también vamos a ir a colocar la fórmula de la moda. Ahí tenemos la formulita de la moda para datos agrupados. Vamos a copiar a nuestros datos. Bien. Y entonces tenemos que ver que la moda, también es otro aspecto importante, va a representar el punto más alto de la curva de distribución de nuestra variable, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. La curva de distribución va a tener un punto más alto, ¿no? Y ese punto más alto está representado justamente por la moda, ¿no? La moda tiene que ser el que muestre ese punto más alto de la curva de distribución, ¿no? Bien, pero aquí tenemos que tomar en cuenta también que como es el punto más alto, puede ser que nuestra curva de distribución tenga no solamente un punto alto, sino dos puntos o más, y por lo tanto, nuestra curva de distribución puede ser unimodal si presenta un solo valor que tiene la mayor frecuencia absoluta, o puede o puede ser también nuestra curva bimodal, cuando tiene dos valores que presentan las mismas frecuencias y que son además las frecuencias máximas, las frecuencias mayores, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver, dice en la formulita, la moda es igual al límite inferior de la clase de la moda más, y ahí tenemos en el paréntesis, y en el paréntesis trabajamos con diferenciales,
En el numerador está la diferencia de frecuencias, ¿no? De la frecuencia de la clase de la moda menos la frecuencia de la clase anterior, dividido entre entre la sumatoria de dos diferenciales. Uno que es el mismo, la frecuencia absoluta de la moda, menos la frecuencia absoluta de la clase anterior, más la frecuencia de la clase de la moda, menos la frecuencia absoluta después de la moda, ¿no? Después de la moda, y todo eso multiplicado por el intervalo de clase, ¿no? Y acá, como en el caso de la mediana, nosotros tenemos ahí la pregunta de cuál es la clase de la moda, porque también ahí, fíjense la fórmula, todo está refiriéndose a la clase de la moda, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a tener una pregunta similar al de la mediana. ¿Cuál es la clase de la moda? Entonces, la clase de la moda va a ser aquella clase que tenga la mayor frecuencia absoluta, ¿no? La mayor frecuencia absoluta. Entonces, vamos a ver cuál es en nuestro caso la clase eh, que, que comprende a la moda, pero también podemos indicar de que en la mayoría de los casos, la clase de la mediana y la clase de la moda son la misma, pero no siempre, no siempre. Eso depende de la distribución de los datos, ¿no? Entonces podemos tener en algunos casos que las clases son diferentes, ¿no? Una es la clase de la mediana y otra es la clase de la moda, pero en una gran cantidad las tablas de frecuencia de cómo se distribuyen estos datos, se da de que la clase de la mediana y de la moda son la misma clase. Entonces vamos acá, viendo acá en nuestra tabla de frecuencias, nos tenemos que concentrar acá en frecuencia absoluta y ver cuál es la mayor frecuencia absoluta. Entonces fíjense acá, como les decía, 1237 árboles están en la tercera clase y esa es la mayor frecuencia, ¿no? No tenemos otra clase que tenga más de 1237 árboles alojados en su clase. Entonces, todos los demás son menores, por lo tanto, acá la clase de la moda también es la tercera clase, ¿no? La tercera clase. Entonces, ahora nos vamos acá y decimos lo mismo que dijimos para la mediana, solamente que ahora nos referimos a la moda, ¿no? Y entonces decimos que la clase de la moda es la tercera clase, ¿no? Es la tercera clase ahí. Bien, entonces ya tenemos definido dónde está eh, la, la mediana, o mejor dicho, la moda, la clase de la moda. Y ahora entonces vamos a hacer el cálculo de la moda utilizando la fórmula que tenemos ahí, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer, nos vamos acá y empezamos a calcular. Bien, entonces nos vamos y aquí vamos a colocar acá. Ahí está bien. Bien, entonces vamos a aplicar la formulita, esta fórmula para calcular la moda de nuestros datos, ¿no? Entonces vamos a decir igual, límite inferior de la clase de la moda, dice. Entonces, por lo tanto, va a ser el límite inferior de la clase de la moda, va a ser este mismo, de la clase 3. Este es el límite inferior de la clase de la moda. Ahora decimos más, y ahora vamos a colocar acá. En el numerador dice va a ser la diferencia entre la frecuencia de la clase de la moda, que sería este valor, menos el anterior. El anterior es 474. Bien, estaría en el numerador, dividido, ahora, dividido, entre la diferencia de la clase de la moda, menos el anterior, pero acá más, ahora más, la frecuencia de la moda, menos, pero ahora menos, dice la clase después, por lo tanto va a ser el 605, ¿no? Entonces ahí tenemos y cerramos, ¿no? Tenemos que cerrar. Aquí tenemos que ver, hacer un poco el análisis de los paréntesis. Para eso nos vamos acá a ver nuestra fórmula para no tener, y aquí vemos con colores, ¿no?
Aquí tenemos, en el numerador está con paréntesis de color rojo. En el denominador tenemos, cada uno de ellos está con morado, la diferencia, porque son dos diferenciales. Y la suma de los dos está con el paréntesis de color rojo. Y por lo tanto acá falta un paréntesis para cerrar todo, que sería el paréntesis de color negro. Entonces ahí tenemos cerrado todo. Y ahora, porque vamos a tener ahí, a ver, contemos los paréntesis abiertos. Ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro paréntesis. A ver, vamos a tener uno, dos, tenemos tres, cuatro, cinco. Cinco paréntesis tenemos abiertos. Y ahora vamos a ver cuántos cerrados. Ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces tenemos cinco paréntesis abiertos y cinco paréntesis cerrados, por lo tanto está bien. Y eso, la guía para eso son los colores de los paréntesis. Entonces ahora vamos a multiplicar por el intervalo de clase, como nos dice la formulita. Vamos acá, a ver, aquí tenemos el intervalo de clase y le damos Enter. Y este entonces sería nuestro valor de la moda. Y entonces vamos a formato de celda, le damos acá, aceptamos. Y por lo tanto acá vamos a decir que estos son en centímetros, ¿no? Son centímetros. Bien. Y por lo tanto decimos que la moda presenta un valor de 61,42 centímetros. ¿Eso qué significa? ¿No? Entonces la moda de 61,42 centímetros, el diámetro de los árboles, coma, significa que este valor es el que más se repite, el que más se repite, ¿no? el total de las 2.653 mediciones del diámetro. Entonces, esa sería su interpretación, ese es el valor que más se repite, ¿no? Entonces, esta sería la moda, ¿no? 61,42 centímetros, ¿no? Bien, entonces hemos calculado, ahora hagamos un resumen. Nosotros tenemos acá, vamos a colocar la media aritmética, entonces acá vamos a colocar antes. Bien, aquí, bueno, vamos a colocar de nuevo. Aquí tenemos que hacer con valores ahí. Bien. Entonces tenemos aquí la media. Bien, eso lo vamos a colocar acá. Bien, entonces tenemos acá la media. Ahí tenemos la media. Bien. La media entonces 60 y aquí vamos a darle formato de celda. Bien, entonces aquí vamos a hacer un resumen. Aquí vamos a darle un resumen. En resumen, estamos diciendo que la media aritmética tiene 63,94. Ahora vamos a colocar la mediana. La mediana. Bien, esta es la mediana. La mediana, ¿cuánto es? Es 62,43. 62,43. Bien, entonces ahí tenemos la mediana. Y finalmente tenemos la moda. La moda acá. La moda que tiene 61,42. Entonces aquí vamos a tener 61,42. Bien, ese sería el resumen. Ahora vamos a ver cuál es la relación que hay entre estas medidas, ¿no? Entonces acá, como ustedes pueden ver, ¿no?
La media aritmética es mayor que la mediana, ¿no? Y la mediana es mayor que la moda, ¿no? Entonces podemos ver 63,94 es mayor que 62,43 y este 62,43 es mayor que 61,42, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a llegar aquí haciendo vamos a llegar a la siguiente conclusión. Entonces, la conclusión, el resumen va a ser acá. Entonces, acá vamos a hacer el resumen. El resumen va a ser de este lado que la media aritmética, hemos dicho la media aritmética, acá, es mayor, ¿no? Es mayor que la mediana, es mayor que la mediana, acá, es mayor que la mediana, y la mediana es mayor que la moda. Bien, entonces ahí tendríamos, es mayor que la moda. Bien, entonces esto lo vamos a colorear porque es al final lo más importante. Acá. Bien, entonces este sería nuestro resumen. Ahí, que la media aritmética es mayor que la mediana y mayor que la moda, ¿no? Por lo tanto, como la moda es el menor valor, ¿no? Entonces, aquí fíjense, es 61,42. Significa que ese valor está, como es el menor, está a la izquierda de la curva, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? Esto significa que la moda está localizado más a la izquierda, más a la izquierda, la curva, de la curva de distribución, ¿no? De la curva de distribución, ¿no? Eso significa también podemos colocar, eso significa también podemos colocar el punto más alto de la curva, el punto más alto de la curva, ¿no? Está localizado, está localizado más a la izquierda, más a la izquierda, ¿no? A la izquierda, ¿no? Entonces significa que la moda está localizada más a la izquierda de la curva de distribución, ¿no? Que significa el punto más alto de la curva, ¿no? El punto más alto, sino que aquí podemos colocar simplemente el punto más alto de la curva para que no sea redundante. Simplemente es el punto más alto de la curva, ¿no? Entonces aquí ya hemos colocado eso. Punto más alto de la curva. Entonces, también podemos decir que la curva, ¿no? La curva de distribución presenta una asimetría, ¿no? Presenta una asimetría porque los tres valores no son iguales, ¿no? No son iguales ni muy similares, aunque no hay mucha diferencia, pero tampoco son valores muy similares. Pero tampoco hay una gran diferencia entre estos valores de la media aritmética, mediana y modo, y por lo tanto podemos decir también que la curva de distribución presenta una ligera asimetría, ¿no? Una ligera asimetría a la derecha, ¿no? Y eso es porque, como está concentrado en la izquierda las mayores frecuencias, por lo tanto, en la parte derecha van a estar las menores frecuencias,
y entonces va a tener una cola más larga en la parte derecha de la curva, ¿no? Por eso decimos que la curva de distribución presenta una ligera asimetría a la derecha. En cambio, si la moda hubiera sido mayor que la mediana y mayor que la media aritmética, entonces eso hubiera significado que la moda está localizada más bien a la derecha de la curva de distribución, que el punto más alto de la curva está a la derecha, y por lo tanto podríamos decir que la curva de distribución del diámetro a la altura del pecho presenta una ligera asimetría a la izquierda, porque en la derecha van a estar concentradas las mayores frecuencias y por lo tanto en la izquierda van a estar las menores frecuencias y la cola va a ser más larga, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver para hacer una interpretación de las medidas de tendencia central, ¿no? Entonces, siempre tenemos que referirnos a que si nosotros viéramos que estos tres valores, por ejemplo, fueran muy similares, que la diferencia fuera casi muy poca, entonces ahí podríamos también decir de que nuestra curva de distribución de esta mi variable tiene muchas posibilidades de que sea más bien simétrica. Cuando son muy similares los datos, entonces la curva va a ser simétrica. ¿Y qué significa que la curva sea simétrica? Significa que la curva tiene la forma de una campana, ¿no? Donde el valor central va a tener, ¿no? Va a dividir esa curva en dos partes exactamente o aproximadamente iguales, ¿no? Entonces, esa es también una parte que después vamos a ver en las medidas de forma de la distribución, pero la interpretación de estas medidas de tendencia central también está relacionado con lo que vamos a ver en las medidas de forma de la curva de distribución. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos. Vamos a dejar de compartir. Bien, vamos a detener la grabación.